En el número 1, ONU. Nada que no supiéramos. La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales en Venezuela. Según detalla un amplio informe publicado este jueves, en el que además denuncia la existencia de tortura y tratos inhumanos contra personas detenidas por el ejercicio de sus derechos civiles. El régimen de Maduro se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas. Apunta la ONU en sus conclusiones, aseverando además que el país ha adoptado e implementado una serie de leyes políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático. Este es el primer tema de la noche. Bueno, Venezuela. Vamos a profundizar en los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu ONU VZLA MC. MC es de María Corina Machado, que es mi invitada. Así que Conclu ONU VZLA MC. Esa es la etiqueta. Les pido de favor que la utilicen para enviar sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta de Twitter. Bueno, lo que hoy da a conocer Naciones Unidas, la Alta Comisionada por los Derechos Humanos, no es un secreto, ¿no? Tampoco es ninguna novedad, ¿no? Una vez más, de tantas otras, las violaciones a los derechos humanos en Venezuela fueron constatados y reconocidos por organizaciones internacionales. En este caso, la ONU, que da cuenta en este informe, que es posterior a la visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Bachelet, de cómo en Venezuela se neutraliza, reprime y criminaliza a la oposición política. Ya lo sabíamos. También de cómo un conjunto de leyes políticas y prácticas permiten esas graves violaciones a los derechos humanos. Ya también lo sabíamos. Vamos a ver qué es lo que sabe Gilbert Vega, que nos tiene más información. Un informe elaborado a petición del Consejo de Derechos Humanos de la ONU advierte que si la situación en Venezuela no mejora, el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país continuará y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él. El reporte se conoce después de que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitara Venezuela entre el 19 y el 21 de junio y se reuniera con el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios del gobierno. Bachelet también sostuvo encuentros con el presidente de la Asamblea Nacional y líder opositor Juan Guaidó, otros representantes de la oposición, la sociedad civil y de las víctimas, entre otros. El documento abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019. Está basado en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de los derechos humanos y de la deteriorada situación económica de Venezuela, así como de otros 8 países impactados por la misma. Según el informe, desde 2016 el gobierno de Venezuela y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar y reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno. Detalla la que califica de paulatina militarización de las instituciones del Estado y asegura que durante el periodo evaluado, tanto a las fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de excesos y abusos en contra de los críticos del gobierno y sus familias. El informe también hace referencia a las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad. Dice que en el 2018 el gobierno registró 5.287 muertes supuestamente por resistencia a la autoridad. Agrega que entre el 1 de enero y el 19 de mayo de este año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según estadísticas del propio gobierno. Indica que hasta el 31 de mayo había 793 personas privadas de la libertad y que 22 diputados de la Asamblea Nacional han sido despojados de su inmunidad parlamentaria. El reporte también afirma que el Estado venezolano incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria, la cual califica de grave. En los comentarios hechos en el documento, el gobierno de Nicolás Maduro dice que el informe presenta una visión selectiva, distorsionada y abiertamente parcializada sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela debido a las que llama debilidades en la metodología utilizada. Dice que el documento privilegia fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial y califica de preocupante que el 82% de las entrevistas utilizadas corresponden a personas ubicadas fuera del territorio venezolano. Según el gobierno venezolano, el informe omite en su totalidad los logros y avances alcanzados en materia de derechos humanos.
La alta comisionada Michelle Bachelet asegura que si bien la situación es compleja, su oficina está dispuesta a colaborar con todas las autoridades competentes para seguir promoviendo los derechos de todos los venezolanos, cualesquiera sean sus afiliaciones políticas. Gilbert Vega, CNN, Nueva York. El 6 de agosto se celebrará en Lima una conferencia por la recuperación de la democracia en Venezuela. A la reunión ya han sido invitados más de un centenar de países. Esto lo informa el canciller del Perú, Néstor Popolizio. La iniciativa nació tras la reunión del Grupo de Lima en el mes de abril en Chile. Jimena de la Quintana nos amplía esta información desde la capital peruana, allá en Lima. Fernando, buenas noches. El día 6 de agosto se desarrollará en Lima una conferencia internacional para abordar el tema de la crisis política, social y humanitaria que vive Venezuela. Así lo anunció el canciller de Perú, Néstor Popolizio, que ha dicho lo siguiente sobre esta conferencia, que lo que se busca es establecer pautas que permitan un diálogo para la salida de Nicolás Maduro. Esta reunión se había anunciado ya semanas atrás cuando hubo aquí en la capital una reunión, cuando se dio una reunión del Grupo de Lima, pero no se habían dado detalles como los siguientes. Número uno, que se está invitando a más de 100 países. El Perú invita a más de 100 países, incluido Cuba, Rusia, Bolivia e incluso un representante de la Santa Sede. Y no se va a invitar a ningún representante ni del gobierno de Nicolás Maduro, ni tampoco del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Vamos a escuchar lo que dijo el canciller. Como ustedes han visto en declaraciones pasadas del Grupo de Lima, de países como Cuba, como China, como Rusia, Turquía, sean parte de la solución y no profundicen el problema. Ese es el propósito, de dialogar, de conversar y de buscar un punto de convergencia que nos permita establecer un diálogo creíble, ¿no? Un diálogo de buena fe que apunte a que se convoquen elecciones en Venezuela. Eso va a pasar, obviamente, porque se haga un gobierno de transición. No pretendemos, en posiciones tan diversas, sacar un documento de la cumbre. Vamos a discutir ahí también el aspecto de la crisis humanitaria en Venezuela, su impacto en la región en términos de lo que constituye la migración de más de 4 millones de venezolanos. Y esta es una crisis que, según el informe que presentó el Grupo de Trabajo de la OEA, si no cambian las situaciones en Venezuela, la proyección es a tener hacia el 2020 y el 2021 entre 7.2 y 8 millones de migrantes. Eso superaría la crisis siria. Fernando, para terminar, el canciller de Perú, Néstor Popolizio, dijo lo siguiente, que no se está teniendo una visión adecuada de este problema, que es regional, pero que tiene un alcance global. Y dijo textualmente lo siguiente: hay un desbalance en la visión de la comunidad internacional en términos de cooperación para lo que está ocurriendo en América Latina. Regreso contigo. Jimena, muchísimas gracias. Jimena de la Quintana en Lima con la información. En las filas opositoras al chavismo todos coinciden en que Venezuela tiene que regresar a la senda de la democracia, pero no todos están de acuerdo en la forma de recobrar esa democracia, ¿no? Así encontramos dos visiones, dos rutas con distintas estrategias. Juan Guaidó, que es reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, convocó a nuevas manifestaciones para este viernes. Esta es una de las visiones, ¿no? Día en el que se conmemora, por cierto, el 208 aniversario de la firma del Acta de Independencia del país. Ese llamado de Guaidó también fue secundado por el líder opositor Leopoldo López, pero no todos los integrantes de la oposición se conforman con mantener la presión en las calles. No. La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, va más allá, le pide a Guaidó la conformación de una coalición internacional liberadora, al tiempo que considera que cualquier intento de diálogo con el gobierno o el régimen, perdóneme usted, de Nicolás Maduro, como el acercamiento de Noruega, solo sirven para dar tiempo y oxígeno al régimen. Precisamente María Corina Machado es mi invitada esta noche, vamos con ella. Le doy la bienvenida a María Corina Machado, coordinadora nacional del partido político Vente Venezuela. Me acompaña desde Caracas. María Corina, un gusto saludarte. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, Fernando. Un placer. Oye, de entrada, déjame conocer tu opinión acerca de dos cosas. Primero, el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos,
de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Y segundo, esta reunión, ¿no? Una más de tantas que convoca el gobierno peruano. Si quieres, vamos por partes. Digo yo, ¿no? Con todo conocimiento de causa, nada nuevo en el comunicado de Bachelet, en el estudio, en el informe, en el reporte, como lo quieras llamar. Nada nuevo, ¿no, María Corina? Bueno, efectivamente, todo lo que allí se reporta se conoce de hace mucho tiempo, es un régimen criminal, pero el reporte es demoledor, es lapidario, demuestra que se cometen crímenes de lesa humanidad de manera sistemática en nuestro país y que los comete Maduro y su régimen. Ahora, por otra parte, es muy alarmante que en dicho reporte se refiera a esos criminales como gobierno o autoridades. Y hay un hecho en particular. Recuerda que la señora Bachelet dejó Venezuela el 21 de junio, precisamente el día que el régimen secuestró a un grupo de oficiales militares venezolanos, uno de ellos el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, que desapareció, fue secuestrado durante 8 días y lo mataron a punta de torturas. A punta de torturas, cuando en este informe, precisamente la señora Bachelet, y leo, dice, el gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas, como el uso de la tortura. Entonces, el punto medular es, ¿hasta cuándo vamos a seguir contando los muertos en Venezuela? Ya no se trata de denuncia, se trata de acción para detener un genocidio y la responsabilidad que tiene la comunidad internacional de aplicar el principio de responsabilidad de proteger a una sociedad que pide auxilio. El capitán de corbeta Acosta Arévalo, en la audiencia donde lo llevaron y que no se pudo realizar porque se cayó, estaba absolutamente destrozado físicamente, le pedía auxilio a su abogado, a su defensor. Ese es el auxilio que hoy pide la sociedad venezolana al mundo. Horror. ¿Qué te puedo decir? Primero eso y después entonces 52 perdigones en la cara de un muchacho y me molesta mucho cómo algunos se refieren a eso. Perdió la vista. No perdió la vista, perdió los ojos. Perdió los ojos. No. Es muy diferente no lo perdió. Lo perdió. No, le dispararon a mansalva a la cara a un muchacho de 16 años que había salido a la calle con su mamá, porque están cansados de cocinar con gas, porque en media Venezuela, en el estado Zulia, en el estadio Táchira, en Bolívar, no hay agua, no hay luz, no hay gas, no hay gasolina, no hay vida. Y así reacciona este régimen al cual la señora Bachelet llama gobierno y autoridad y que le invita a solucionar estos problemas. Oye, María Corina, pero a eso me refería. Lo que pasa es que la gente dice, le quitaron la vista. No, le quitaron los ojos, hombre, los ojos. Así de grotesco. Digan las cosas por su nombre. Dejen de estar maquillando las cosas. Pero, a ver, María Corina, aquí dices tú, así reacciona este régimen. Yo te diría desde mi perspectiva, no, así reacciona la comunidad internacional, con 2 atrocidades, una detrás de la otra, ¿no? Muerte por tortura. Y después 52 perdigones en la cara de un niño y le quitan los ojos. Y así reacciona la comunidad internacional. María Corina, te desmarca la oposición. Lo estoy diciendo como es, ¿eh? Te desmarca. María Corina Machado no se desmarca de la oposición, de una parte de la oposición. No. A María Corina Machado la desmarcan una parte de la oposición. ¿Por qué la desmarca? Porque María Corina Machado no cree más en lo que yo le decía esta semana. En más informes, en más repudios, en más comunicados. No, acción. Y esto inquieta, molesta a muchos cuando se les pregunta, oigan, ¿la intervención militar para cuándo? No, que no depende de nosotros, que no sé qué, María Corina, hay muchos que dicen, está bombardeando a Guaidó. María Corina quiere sacar a Guaidó para ocupar su lugar. Cónchale, como dicen los venezolanos. ¿Qué respondes tú a eso, María Corina?
Pues los venezolanos tienen muy claro que es precisamente lo contrario. La primera que apoyó a Juan Guaidó una vez que decidió asumir la ruta del 233 y que lo hemos acompañado en la calle en todos sus actos hemos sido nosotros. En una ruta que además ha tenido el respaldo, como bien has dicho, de 54 países y que no es otra que la de enfrentar hasta lograr el desalojo de una fuerza de ocupación, pero que requiere acciones firmes, coherentes, consistentes con esa estrategia que acordamos, además con el presidente Guaidó a principio de año. Ahora bien, hay que asumir que esa estrategia se ha desviado, se está desvirtuando con eventos como los que ocurren en Noruega, en Suecia, en Barbados o donde sea. Este régimen ha utilizado los llamados diálogos como mecanismos para descomprimir la presión interna y para engañar y paralizar la acción internacional. De allí no va a salir nada y por el contrario lo que está es lograr una enorme angustia, una enorme frustración, una gran desmoralización de la sociedad venezolana que se traduce en un éxodo que en las próximas semanas puede ser inédito. ACNUR hablaba de 1 millón de venezolanos que habían dejado el país en los últimos 7 meses. Creo que es conservador esa cifra. Imagínate en las próximas 2 semanas cuando concluye el año escolar lo que puede ocurrir en Venezuela. Entonces, precisamente esos venezolanos que no queremos que se marchen, que queremos que luchen aquí, que caminemos por esa ruta que juntos asumimos, es que hoy tenemos la obligación en nombre de esos venezolanos de alertar dónde se están cometiendo los errores, porque estamos a tiempo, y esa es mi opinión, de recuperar toda la fuerza y el momentum y concentrar, como bien le decíamos al presidente Guaidó, toda su fuerza y su tiempo en la construcción de una coalición liberadora con los genuinos aliados que entienden que aquí no se trata solamente, Fernando, y esto es muy importante, no se trata solo de la muerte de los venezolanos. Aquí hay un proyecto, una revolución con fuerzas antioccidentales, del narcotráfico y terroristas que quieren utilizar a Venezuela como punto de partida para la expansión de su proyecto criminal en toda América Latina. Ya, a ver, déjame, voy a marcar una pausa, pero aquí hay tantas cosas que hablar. A ver, María Corina, entender aquí algo. Hay muchos intereses, por supuesto, a nivel internacional, pero hablabas de algo, y yo lo decía esta misma semana, es que aquí ya la política no cabe, es que aquí ya las organizaciones internacionales ya no caben. No, aquí ya es un tema de misericordia, por el amor de Dios. Después de ver las atrocidades que se cometen, es un tema de misericordia. Ayuden a que deje de sufrir el ser humano. Ayúdenlos a que dejen de sufrir. Tienen que protegerlos, tienen que responder a las atrocidades que se cometen contra un ser humano. Pero pareciera que todos siguen insistiendo en una vía pacífica, en una vía democrática. Cuando muchos lo llaman, como el mismo Luis Almagro, no un régimen, no un gobierno, no, un cartel, un grupo criminal. Entonces yo te pregunto, María Corina, vamos a ser bien claros. ¿Hay una salida pacífica? ¿Hay una forma de deshacerse del régimen de Maduro y sus secuaces de forma pacífica? ¿Todavía la hay? ¿O ya de plano es una burla, no? Es una burla seguir hablando de eso, seguirlo diciendo, seguirlo planteando. Ya no te digo nada de los diálogos, ¿eh? De los diálogos ya ni te los menciono, pues. Déjame hacer una pausa, regreso y me dices si tú crees que ya está. Ya está, ya fue, ya pasó, ya, no más de esto, ¿no? María Corina Machado me acompaña, es la coordinadora nacional del Partido Político 20 de Venezuela. Me responde después de la pausa. ¿Todavía hay una forma pacífica de parar esto? Esta crueldad, estos asesinatos, estas atrocidades burdas, grotescas, a la vista de todo el mundo sin que le importe a nadie. Digo, sin que le importe a nadie de ese régimen, ¿no? Porque además se molestan por lo que dice Bachelet, que ya sabíamos. Porque ya lo sabíamos. Bueno, como le digo, la ONU, nada que no supiéramos, ¿no? Michelle Bachelet culpa a Maduro por las violaciones de derechos humanos a gran escala. Y más adelante en estas conclusiones también, López Obrador, ayer en México, federales contra la Guardia Nacional. El presidente de México advierte que en 18 meses desaparece la Policía Federal. Hablamos de eso.
tu momento favorito, tu serie favorita y tu comida favorita, pide un Globo. Solo con Globo puedes pedir de cualquier restaurante. ¿De cualquiera? Sí, del que tú quieras. Desde McDonald's hasta tu sushi favorito. Descarga Globo, la app que te trae lo que quieras. Comida, las compras del súper o un regalo de última hora. Globo, lo que pidas te lo llevamos. Hoy, 4 de julio, después de 6 días del asesinato de mi esposo, el capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, tengo información de imágenes que se están rodando por las redes sociales de la autopsia donde muestra signos graves de torturas. Le exijo al régimen que ya basta. Necesito, por favor, que me entregue el cuerpo de mi esposo porque está jugando con los sentimientos de mi familia, de mis hijos y el mío. Qué decencia todavía de Valesca, es increíble, ¿no? Después de el daño, el dolor, el sufrimiento que le han causado. ¿Cómo habla? Qué decencia, qué entereza de mujer. Por si usted no sabe quién es Valesca Pérez, es la esposa del capitán de corbeta venezolano Rafael Acosta Arévalo. Ya escuchó usted lo que ella dijo. Nosotros, desgraciadamente, aquí en CNN no hemos podido verificar de forma independiente la existencia de esas fotos a las que hace referencia Valesca, pero, bueno, ahí está. El hecho es, si usted quiere o no pensar en las fotografías, que no le ha entregado el cuerpo. Hasta ahora, aún no le entregan el cuerpo. Vea usted, cuando le digo lo burdo que es, ¿no? Lo que hacen. Vamos a seguir hablando con mi invitada, es María Corina Machado, coordinadora nacional del partido político 20 Venezuela. María Corina, te preguntaba yo, ¿hay alguna forma pacífica de salir de esto? Porque mira, cuando hablamos del tema democrático y de los mecanismos y el sistema interamericano, y todo, yo creo que ya es algo tan caduco, tan viejo y tan evidente que no ha servido para nada. En este sentido me refiero para nada en el objetivo final, que es remover a Maduro del poder. Y yo te pregunto, María Corina, prácticamente se está lidiando con delincuentes desde la perspectiva de organizaciones como la OEA, ¿no? ¿Pacíficamente se puede todavía? Mira, Fernando, todo el mundo lo sabe, los venezolanos y la comunidad internacional, que este régimen no va a soltar el poder. Hay que quitárselo. Nosotros no estamos enfrentando una dictadura tradicional. Si lo fuera, ya habrían salido hace muchísimo tiempo. Estamos enfrentando una estructura, un conglomerado criminal que se vincula desde el narcotráfico al terrorismo, pasando por todas las fuerzas criminales del planeta. Esto no tiene precedente en nuestra historia, en la historia del hemisferio, y hay quienes llegan a decir del mundo. Entonces, ¿qué más quisiéramos nosotros? Que esto se resolviera por una vía electoral hoy, cuando más del 90% de los venezolanos solo piden algo, y es que Maduro se vaya ya. ¿Qué más quisiéramos? Que eso se pudiera resolver en una mesa de negociación, como la que hubo con el Vaticano, y se burlaron del Vaticano, con los cancilleres de México y de Chile y República Dominicana, y se burlaron de ellos. Este es el quinto, sexto diálogo, y el régimen con la asesoría cubana lo utiliza precisamente para inhibir la presión internacional. Ahora bien, muchos hablan... Claro, pero María... Oye, Mari, perdón que te interrumpa, pero también aquí es muy importante, yo se los decía, no me acuerdo si al mismo Juan Guaidó o a alguien, o a Carlos Becker, no me acuerdo, y les decía, ¿para qué se van a sentar en Noruega, Noruega, para empezar, no reconoce a Juan Guaidó. Entonces, digo, es absurdo irte a sentar con alguien que sigue reconociendo a Maduro como presidente. Entonces, también ahí hay un tema en el que yo no sé si es que inocentada o por qué hacen esto, por qué se prestan para estas cosas, María Corina. Y ahí es donde la gente, y tú lo sabes mejor que yo, los venezolanos se fastidian de la propia oposición. Y se desencantan de Juan Guaidó, porque hay que decirlo, hay que decir las cosas como son, le moleste a quien le moleste. Hoy por hoy, muchas personas que antes estaban con Juan Guaidó, hoy están desencantados. Están desencantados, ya no creen en Juan Guaidó, no creen en las marchas, no creen en nada de lo que está pasando. Pues por eso, porque se fueron a sentar en Noruega,
porque no ha pasado nada, porque no aplican el 187. Yo no lo digo yo, lo dice la gente, lo dicen muchos venezolanos, ¿no? Esto es una realidad y tú la conoces, María Corina. Entonces también ahí es como que, ¿qué decirle a la gente? Porque entonces si venimos a puntualizar todas estas cosas junto contigo, entonces dicen algunos, no, son unos criticones, a ver qué harían. No, seguro trabajan para el G2 cubano. Digo yo, María Corina, es que aquí, no, o sea, ni cómo hablar de las cosas, ni cómo decirlas, tú lo padeces todos los días. Mira, Fernando, hay que escuchar a la gente. La gente está muy clara. La gente está muy clara de lo que estamos enfrentando y lo que hay que hacer, porque además lo padece día a día. Esto es cuestión de vida o muerte. Todos estos diálogos en Noruega son una desviación de una ruta y de un compromiso que se asumió, no solamente con los venezolanos, sino con los aliados internacionales, que también se sienten decepcionados. Y por eso este es un momento en el cual nosotros hemos dicho, hay que alertar y hay que retomar una ruta de enorme fuerza, cerrar definitivamente Noruega y cualquier diálogo que solo le hace bien al régimen. Maduro ya ganó al sentarlos allí. Eso hay que definitivamente desecharlo. Y por eso nosotros decimos que hay que dedicar todo el tiempo, llamar al presidente Trump y decirle hay que avanzar en la ruta de la responsabilidad de proteger, llamar al presidente Duque y tomarle su palabra sobre el acuerdo para desmontar las cabecillas del ELN que están operando y que tienen un santuario en Venezuela. Llamar al presidente Bolsonaro, estos son los vecinos que son los principales afectados. Yo he escuchado a mucha gente hablar sobre los riesgos y los costos de una coalición internacional liberadora, pero nadie habla sobre los costos de no actuar. Tú te referías a los muertos, a los miles, decenas de miles de muertos venezolanos. Pero aquí hay que hablar de los costos y los riesgos para todo el hemisferio. ¿Qué significan 2, 3 o 4 millones de venezolanos emigrando desesperadamente? ¿Qué significa esto para el gobierno del presidente Duque, del presidente Bolsonaro? ¿Cómo el régimen infiltra este éxodo con agentes del régimen que busca desestabilizar estos gobiernos? ¿Y qué representa para la seguridad nacional de los Estados Unidos que se abra el territorio venezolano para operaciones militares de Rusia o de Irán en territorio venezolano? El asentamiento de grupos terroristas en territorio venezolano. Perdón, Fernando, y una cosa. Dentro de 2 semanas, permíteme terminar este punto, por favor. Dentro de 3 semanas se reúne aquí en Venezuela el Foro de Sao Paulo. ¿Qué ha pasado a la ofensiva? Diosdado Cabello se fue a Cuba a reunirse en La Habana con Díaz-Canel y Raúl Castro como organizador de este encuentro. Un Foro de Sao Paulo que pasa a la ofensiva ante los errores que se están cometiendo en la estrategia y que buscan muy claramente desestabilizar a Duque hoy. No es dentro de 3 años, es hoy. Y por lo tanto es una amenaza para todo el hemisferio. Por supuesto, lo tengo claro. Y a mí me parece que los gobiernos de Iván Duque en Colombia y de Jair Bolsonaro en Brasil y la administración de Trump también lo tienen claro. Tal vez la administración de Trump no lo tenga tan claro, ¿no? Pero Colombia y Brasil seguramente sí. Y ahí es donde viene el tema de quién va a pedir. Porque aunque lo sepa Iván Duque, aunque lo sepa Jair Bolsonaro, ellos no pueden actuar unilateralmente y no pueden decidir de un día para otro entrar con una fuerza liberadora. No pueden hacerlo. No pueden. Por acuerdos internacionales, por compromisos internacionales, porque así no funcionan las cosas. Desgraciadamente, te lo digo, desgraciadamente no funcionan así hoy en día. Pero esa es la realidad. Ahora, ¿quién va a levantar la mano y a pedir, vengan, por favor, ya? Y se lo dije a la diputada Solórzano. Ella me decía, si se propone, si se trae al Pleno de la Asamblea, estoy segura, me dijo, que la mayoría de los diputados firmarían para la aprobación. Pero después me enredó y nos enredó a todos con que no, que lo que pasa es que tiene que ser un país el que pida intervenir entonces para que la Asamblea apruebe que sí, que vengan, que intervengan. Yo no entiendo así la 187. Me parece que es que lo tiene que pedir desde el Parlamento y decirle, por favor, vengan a ayudarnos. Y ese es el problema, María Corina. Si no se pide, no se da. Está muy claro cuál es el curso de acción. Y la Constitución es inequívoca al habilitar al Parlamento en su artículo 187 sin solicitud previa de nadie a buscar y autorizar este tipo de respaldo. Ahora bien, cuando en una nación se enfrenta a una desgracia como esta, una fuerza de ocupación, porque Venezuela está ocupada por las redes criminales del mundo que están destruyendo la vida, las instituciones y los recursos.
Tenemos la obligación, el liderazgo político, de pedirlo, de buscarlo, de reclamarlo, de convencerlo, de convencer a quien haya que convencer y de conseguirlo. En la historia están los testimonios. Tenemos desde Churchill hasta Bolívar, hasta Rómulo Betancourt. Y no solamente convencer, sino entender la urgencia. Yo estoy convencida que Occidente entiende que un régimen forajido con vocación expansionista no puede permanecer en el corazón de nuestro hemisferio. Y estoy convencida, porque además he hablado con muchos de ellos, que nuestros aliados de este hemisferio tienen claro que hay que actuar. Pero eso sí, Fernando, y quiero aclarar algo, nosotros no estamos enfrentando una guerra convencional, es una guerra no convencional, y por lo tanto aquí nadie está pidiendo invasión. Eso es lo que dicen ellos, el régimen cubano y su propaganda. Así como dicen que aquí se produciría una guerra civil si hubiese el apoyo internacional para desplazar a Maduro. Mentira, eso es mentira. Venezuela es una nación cohesionada. El 95% del país quiere una sola cosa, y es que esta tragedia termine y que Maduro y su régimen salgan. Y aquí no hay entre los venezolanos diferencias de orden étnico, religioso, cultural, ideológico, sino una enorme nación desesperada y cohesionada para salir adelante y transformar y sacar nuestro país adelante. Así que aquí no hay riesgo de guerra civil ni que Venezuela sea una Libia, una Afganistán, una Siria. Aquí lo que se requiere es el apoyo en los planos fundamentalmente policial, judicial, económico y de las operaciones militares sofisticadas del siglo XXI para constituir una amenaza real, inminente y severa para que Maduro y su régimen entiendan que el tiempo se acabó y lo único que se puede negociar son los términos de su salida. Lo dice fuerte y claro María Corina Machado una vez más. María Corina Machado, me tengo que despedir, María Corina. Mil gracias por haberme acompañado. Creo que tocamos todos los puntos. Seguramente habrá más que tocar, pero será en un futuro. Mil gracias, María Corina. Muchas gracias a ti, Fernando. Gracias a ti, María Corina Machado, coordinadora nacional del partido político 20 Venezuela, me acompañó. Hago una pausa, regreso. De Venezuela nos vamos a México, allá con Andrés.